Mario. Maestro, ¿qué es tu ser superior? Creo que te refieres a Dios, al amor, ¿verdad? Porque en un video dice superior el amor. 2. ¿Explicarías esta parábola, por favor? La parábola de la viña, Mateo 21, 33-44. Me resuena, no sé por qué cara pensativa esa parábola. Gracias, pulgar hacia arriba. A ti, querido amigo, gracias por compartirme esta pregunta. Obviamente el ser superior al que me refiero pues es el amor que somos. O como diría el curso de milagros, el Hijo de Dios que fue creado a su semejanza espiritual. A eso me refiero. Y ahora vamos al tema de la parábola. La parábola de la viña. Mateo 21 en el punto 33. Pero vamos a ver antes de esto. Dice aquí: porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros ni viéndolo os arrepentisteis después para creer en él. Antes de ver la parábola, porque hay que tener un contexto, hay que tener un enfoque de qué estaba pasando en ese momento. Juan el Bautista, ya se había dedicado a la predicación del reino de los cielos a través del camino del arrepentimiento. Básicamente Juan le decía a la gente que se arrepintiera porque ya va a llegar el reino de los cielos a través de una experiencia, un mensajero, quizá un profeta, y que esta experiencia estaba ya a 2 de ocurrir. Ya estaba por llegar, y le decía a la gente: por favor, amigos, perdónense, vivan bien, no sean pecadores. En fin, la predicación de Juan fue muy impactante en su tiempo y estaba originando que muchas personas se empezaran a reunir alrededor de Juan porque consideraban que era un gran profeta. Sin embargo, no muchos creyeron en él, no creyeron que realmente el reino de los cielos estuviera tan cerca como Juan lo hacía prometer. Así que años después, cuando ya Jesús empieza su predicación, comienza a decirle, sobre todo a algunos que se acercaron a él, a preguntar, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Porque este reino de los cielos parece que no llega. ¿Qué es el reino de los cielos? Y es ahí donde está el contexto de: porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, ustedes no creyeron en Juan, mientras que los publicanos y las rameras sí. Los publicanos pues eran los cobradores de impuestos, y las rameras pues ya saben quiénes eran. Ellos sí creyeron. O sea, dentro de todo la audiencia, el nicho objetivo de mercado que tenía Juan, que eran principalmente aquellos que vivían desde la parte religiosa, solamente aquellos que eran contrarios o que no esperarías que fueran religiosos escucharon a Juan. En la predicación de Juan podías ver a estos publicanos, rameras, quizá hasta los samaritanos, que eran un pueblo así al que le hacían como que fuchi. Sí, los judíos normalmente en aquella época veían a los del pueblo de Samaria así como que medio apestosillos, no les gustaba, porque pensaban que eran demasiado pecadores, que no seguían todas las tradiciones que planteaba el Torá, que era el libro, uno de los libros sagrados de los judíos. Así que Juan aceptó a todos los que quisieran escuchar su predicación. Juan el Bautista, él bautizó a quien quería, ¿sí? Quienes estaban dispuestos iban con Juan y se bautizaban. Juan daba sus conferencias magistrales acerca del reino de los cielos. Su poder de convencimiento era impresionante. Tú lo escuchabas hablar y decías: hinche Juan, qué bárbaro, qué bonito hablas, y qué potencia y qué fuerza. Entonces Juan se hizo de muchos seguidores, pero no necesariamente aquellos que podrían entender un mensaje espiritual, sino básicamente aquellos que no te esperarías que pudieran escuchar este mensaje. Así que primer punto, si ya le empezamos a rascar un poquito al tigre, los pensamientos al tigre, si se los empiezas a rascar, te empiezas a dar cuenta que un símil es cuando nosotros decimos: es que cómo es que una enseñanza como un curso de milagros es mejor aceptada por alguien que no es espiritual a los que son espirituales y que no la aceptan, o porque puedan pensar que
ellos son los elegidos que tienen la única forma de hablar. Entonces, de pronto, hasta nos parece extraño que, pues no sé, don Poncho, el señor que barre la calle, te habla espiritualmente mucho más bonito, aunque no tenga sus estudios básicos del curso de milagros, que el facilitador que todo el tiempo te está hablando de que perdones, 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 y cuando le preguntas cómo, se enoja y no perdona. Así que es como una pequeña crítica lo que hace aquí Jesús de entrada, antes de contar su parábola. Es un pequeño reproche, un guiño de que se les ofreció un mensaje con Juan y solamente lo aprovecharon los que ustedes esperaban que no lo hicieran. Juan ya había hecho la labor, pero ustedes, porque eso se lo decía sobre todo a los que le criticaban a Jesús, que supuestamente eran los espirituales o religiosos de la época, como los fariseos, los escribas, los saduceos. Ellos eran los que marcaban los cánones religiosos. Ellos eran los buenazos, los que sabían todo lo que era la religión. Bueno, pues Juan no se llevaba bien con ellos, o ellos no se llevaban bien con Juan. Así que Juan pues le habló al pópulo, al pueblo, y los que se acercaron a Juan pues fueron los que empezaron a integrar el mensaje que él daba. Publicanos y rameras, como dice aquí, creyeron en él. Bien, con este contexto, ahora sí, Jesús dice: ay, me los voy a parabolear. Me los voy a parabolear para que por favor traten de entender cuál es el aspecto que Juan ya les había dicho y que ahora yo se los voy a reforzar, porque es verdad que Jesús adicionó algunos elementos al discurso de Juan, pero Juan básicamente decía: el reino de los cielos va a llegar, arrepiéntanse, llévense bien, pórtense bonito y dejen de estar haciendo la guerra, ¿no? Básicamente. Y Jesús dice: bueno, como no le creyeron a Juan, escuchen esta parábola, a ver si con esta parábola pueden llevarse la tarea de la reflexión y entender hacia dónde se dirige el reino de los cielos. Y la parábola es así: había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Pero cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron y a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo lo van a respetar. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero y vamos a matarlo y quedarnos con su herencia. Y agarrándole lo echan de la viña y lo matan. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Dícenle: a esos miserables les dará una muerte miserable, arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Pero Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido? ¿Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso os digo, se os quitará el reino para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se estaba refiriendo a ellos. O sea que les quedó el saco. ¿Qué quiere decir toda esta parábola? Bueno, se puede interpretar de muchísimas maneras. Y yo la puedo interpretar, si ustedes me lo permiten, desde la visión del curso de milagros. Pero antes de eso, algunos han considerado que esta parábola es como una profecía de lo que iba a significar la vida de Jesús. Que aunque Dios ya había mandado al mundo a muchos profetas y que nadie le hizo caso a estos profetas, Dios pensó que entonces era adecuado enviar a su Hijo amado, porque seguramente la humanidad sí iba a escuchar al Hijo de Dios, lo cual, según la Biblia, no fue así, porque al final lo crucificaron y lo mataron. Entonces, esta parábola, muchos la han visto como una forma profética de la vida de Jesús, pero al mismo tiempo también implica que los profetas ya traían una enseñanza que les querían dar al pueblo,
porque el pueblo de Israel era el pueblo elegido para convertirse en el pilar de la espiritualidad del mundo. La época de la India ya había pasado en su esplendor espiritual y ahora le tocaba al lado un poquito más occidental, específicamente con los judíos, convertirse en el faro de luz del mundo. Ya lo oriental ya había terminado, ahora llegaba este punto en Palestina. Se creía entonces que el Hijo de Dios, al ser escogido, Jesús, para reforzar el mensaje de los antiguos profetas, lo que él buscaba no era una religión única que hiciera que los demás se excluyeran, sino que una religión inclusiva donde todos podrían reconocer al Padre como el Creador, pero también la hermandad con todos los seres humanos. El reino de los cielos, desde ese punto de vista, se convertiría entonces la relación que tengo con mi Padre espiritual y con mis hermanos espirituales. Ese es el mensaje que quería reforzar Jesús. Pero este mensaje, que ya venía a través de los profetas, no fue totalmente aceptado por el pueblo judío. Es extraño, pero los primeros que empezaron a criticar el mensaje de Jesús en esa época fueron precisamente los sacerdotes, fariseos, en fin, la élite de la religión de aquella época. Pero ¿quién empezó a aceptar el mensaje de Jesús y de otros profetas? Pues sobre todo los griegos estoicos, aunque no lo creas, porque ellos hablaban acerca también de una apertura de pensamiento, nuevas creencias, de una belleza ante la relación con la vida y de que hay dioses o un Dios que tiene un poder para que todas las cosas tengan un sentido. Entonces, los filósofos, los griegos o el pueblo griego eran llamados gentiles en la época de Jesús porque eran como los apestados también, los que no tenían en ningún momento la formación religiosa como ellos, como judíos. Y no se diga los romanos, que eran los que habían subyugado al pueblo judío en ese momento. Entonces los judíos estaban resentidos tanto con los romanos y por lo tanto toda la enseñanza estoica romana estaba en una lucha con estas ideas que algunos profetas tenían, incluyendo a Jesús en ese momento cuando está dando la parábola, y por el otro lado todos los demás, todos los que eran ajenos a Grecia, a el Imperio Romano, que podrían ser los que ya iban más hacia Oriente, como chinos, hindús, quizá hasta mongoles de aquella época, pues tampoco eran bien vistos. Los judíos eran bastante elitistas en ese punto. Así que esta también se ve como una crítica de Jesús hacia el desperdicio de no haber aprovechado las enseñanzas espirituales que él daba y que dieron todos los profetas anteriores de unificación. Vemos entonces elementos como la viña. La viña. En las parábolas hemos visto que se toman elementos de la época y se adaptan con un mensaje más profundo. Cuando tenemos aquí, había un propietario que plantó una viña, le pone un cerco, cava en ella un lagar y edifica una torre. Se habla de una construcción que podríamos entender que es el mundo. Dios creando al mundo. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Dios, además de creación del mundo, dando la oportunidad que algunos dirijan este mundo. Y luego Dios se ausenta. Se ausenta porque sabe que se necesita cierto tiempo para que el mundo rinda frutos. Cuando llegan estos frutos, entonces Dios, el propietario, envía siervos, es decir, personas o individuos o cosas o seres que sirven a Dios, a los labradores, es decir, aquellos a los que se les permitió dirigir el mundo. Envía entonces estos siervos, estos mensajeros, si quieres, estos ángeles, estos profetas, llegan a un mundo donde estos labradores estaban a cargo con el objetivo de preguntar cómo van las cosas. ¿Ya hay frutos? Ustedes son los que tenían la responsabilidad de hacer que la humanidad tuviera frutos y en este sentido serían espirituales. Sin embargo, estos labradores agarraron a los siervos, a los profetas, los golpearon, los apedrearon, los mataron.
Estos labradores podría ser visto desde un punto muy metafórico, como ya dijimos, en los sacerdotes que habían tenido la encomienda por parte de un Dios de dirigir espiritualmente a la humanidad. Pero cuando llegaron los profetas como siervos de Dios, pues entonces no son aceptados totalmente por estos sacerdotes. Finalmente, después de esto se enviaron más y vuelve a ocurrir lo mismo hasta que Dios envía a Jesús, pensando que todos lo van a respetar y ahora sí van a escuchar, porque lo van a ver como el heredero. Sin embargo, el mismo pueblo, bueno, la misma casta religiosa, le asesina. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué hará entonces ahora el dueño con los labradores? ¿Qué va a pasar? Le dijeron a Jesús, bueno, seguramente los va a matar. Pero Jesús aquí da otra respuesta. No nos da un final, no nos dice, lo que va a pasar es que les van a dar una buena pela para que se les quite lo baboso. Simplemente dice, ¿no han leído ya en las Escrituras que los constructores desecharon la piedra que de pronto se convierte en la base fundamental de algo nuevo? Es decir, la piedra angular. Es un tema que la Iglesia Católica habla bastante. La piedra angular que los antiguos constructores desecharon. Es la piedra, el fundamento, la enseñanza del reino de los cielos, que ya, de acuerdo al pueblo judío, ya venía dándose a través de muchos profetas, pero nunca se tomó en serio. Y cuando entonces envía a Jesús con la idea de que todos los pueblos y las naciones lo escuchen, parece que tampoco le hicieron caso. Esa piedra angular ya no fue tomada por los constructores, es decir, por aquellos que fueron construyendo el camino para que la espiritualidad que Jesús iba a plantear más adelante pudiera darse. Desecharon eso. Entonces se consideraba en aquella época, y por eso es que surgió el cristianismo, porque los judíos no aprovecharon, de acuerdo a esta visión, la piedra angular de la espiritualidad que reflejaba el reino de los cielos, la unión con el Padre, la unión con los hermanos. Y surge el cristianismo. Los judíos no aceptaron esto de Jesús, sino que lo vieron como otro profeta más, pero nunca como la piedra angular. A partir de ahí el cristianismo empieza a tomar entonces una postura. Es decir, hay un grupo que se hacen llamar los nazarenos o los cristianos. Esto, después de la muerte de Jesús, probablemente los primeros 100 años de nuestra era, estos judíos, que ya no eran directamente los que apoyaban la religión judía, sino que eran como unos judíos conversos, adaptados a las ideas de Jesús, pues son los primeros cristianos. Entre ellos tenemos al Pablo, a Saúl de Tarso, San Pablo, que luego veremos en la Biblia, como uno de los mayores marqueteros del cristianismo por diferentes lugares del mundo, pero principalmente por el mundo griego. Cuando tú has ido a la iglesia y te dicen, carta a los Corintios, llegó Pablo un día a Corinto y de pronto se pidió un café con leche. Le dijeron que no había leche, pero entonces él dijo, no importa, porque no solo de pan vive el hombre, porque nuestro Señor Redentor Jesucristo, y en fin, Pablo viaja al pueblo griego porque fue donde mejor se aceptó las enseñanzas cristianas, no con los judíos, no con los romanos. Aunque ustedes no lo sepan, los griegos fueron los primeros que aceptaron el mensaje de Cristo, fueron los primeros. Así que toda esta parábola tiene esta explicación desde la parte más religiosa, pero te voy a cambiar el chip para darte una quizá interpretación desde la parte de un curso de milagros. Ahí te va. Podemos ver entonces la llegada de una enseñanza que te ayuda a practicar el perdón para que vivas en paz. ¿Ok? Muy bien. Tienes entonces tu libro de curso de milagros, aprendes con él, sabes que el perdón es la llave de la felicidad, sabes que tienes que hacer tu práctica de ejercicios y sabes también que esto no es simplemente un elemento teórico, sino que lo llevas con tus hermanos, te vas a relacionar con alguien. Cada vez que llega una persona a tu vida, es como este
mensajero o este siervo que envía el Espíritu Santo para ti, para que practiques. Entonces llega uno y lo atacas. No lo asesinas, no lo apedreas, pero lo atacas como una forma metafórica de decir, lo juzgas y lo condenas. Lo apedreas mentalmente. Tú te dices ser el practicante de curso de milagros y cuando llega el momento de practicar, apedreas a la persona que está llegando y que estás considerando que es una tóxica, negativa, que no tiene tu nivel espiritual, que es horrible, que es tu castigo kármico, que seguramente es una proyección de tu mente y que no debes de atenderla, etc. Así que podemos ver en esta parábola también una forma de relacionarnos con la forma en que tenemos los encuentros con los demás. Se te dio una enseñanza para que produzca frutos, y los frutos son los milagros. No puedes experimentar un milagro si cuando llega el encuentro santo dices que este es un encuentro de la chingada, y por lo tanto lo que haces es excluir al que llegó. Así que te mandan a uno, te mandan a otro y te mandan a otro. Y llega un momento en el que finalmente el Espíritu Santo te dice, bueno, voy a enviar una experiencia mucho más íntima. Y puede ser que en ese momento esta experiencia más íntima sea una experiencia de paz interna que te conecta a algo superior, a Dios. O sea, ya no es a nivel físico, ahora es interno. De pronto llegas a experimentar una sensación inexplicable, pero que te tranquiliza. Es una experiencia que ya estaba determinada por el Espíritu Santo, a prueba de que tú pudieras decir, es que no me funciona el curso porque físicamente todos los que llegan me están haciendo daño. Pero de pronto tienes un punto de luz que te dice, la paz está en ti. Es cuando se te envía al Hijo de Dios, que al final pues es tu propia experiencia en un estado de paz. Recuerda que en el curso de milagros tú eres el Hijo de Dios. Decir que se te envía el Hijo de Dios pues es una forma de decir, acepto lo que soy, acepto la expiación y hay una experiencia maravillosa. Pero después de eso vuelves a caer en el ataque, vuelves a atacarte a ti, vuelves a atacar a otro. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Se te dio la piedra y la desechaste. La piedra con la que podrías seguir fincando para tener una vida que represente una experiencia de servicio y de amor. Pero tú mismo estás desechando esto. Y luego habrá otros que, aunque no hayan estudiado un curso de milagros, han aceptado que cada persona que llega a su vida no es una equivocación ni es un error, es simplemente una experiencia para seguir creciendo. Así que esa piedra que tú desechaste, alguien más la puede aprovechar. Y tú podrías haber pasado 20 años estudiando el curso de milagros y que alguien te pregunte dónde se encuentra la oración que habla del instante santo y tú de memoria sepas exactamente la página y el párrafo. Podría ser que tengas ese nivel de memoria, pero si no lo aplicaste, si desechaste esto, te convertiste como en estos labradores que ante la llegada de su hermano lo apedrearon, lo excluyeron y no pudieron seguir adelante. Pero por otro lado, un día alguien te escucha hablar de que el perdón es la llave de la felicidad. Sin embargo, no se ha puesto a practicar el curso de milagros. Y de pronto te das cuenta que cuando lo miras a él está perdonando y está viviendo de una manera mucho más sencilla. La piedra del perdón, la piedra angular para hacer el cambio que tú desechaste, alguien más lo tomó, aunque no estudie curso de milagros. Maravilloso, increíble. Si tú quieres ver más conexiones entre parábolas y un curso de milagros, mira, tengo un libro que se llama así, Las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros. Y así como te acabo de dar esta explicación que me acabo de inventar, también hay otras que me inventé y que te pueden ayudar. Si tú consideras que te ha sido de utilidad, tengo 11 parábolas vistas desde el curso de milagros que te podrían apoyar también a ver estas parábolas como una forma de reforzar tu propio compromiso que tienes con este curso. El libro lo encuentras en Amazon y los que van a ir al retiro Primero Tu Paz en Colombia este 28 de febrero van a poder ver el libro allí a la venta. Voy a llevar mis libros de las parábolas de Jesús
para poner ahí a todos los que lo compren un pequeño agradecimiento escrito. De hecho, seguramente en la conferencia que voy a dar, en el retiro en el que voy a estar participando con Martín Merayo y con Ángela Potes, seguramente voy a hablar acerca de las parábolas dentro del tema del estoicismo y un curso de milagros. Así que, ya sea que nos veamos en Colombia, adquieres tu libro físico o si quieres lo puedes comprar por Amazon y poder disfrutar de esta visión de las parábolas. Ahora, si lo quieres en PDF, yo también lo tengo. Me mandas un mensajito, me dices que lo quieres y nos ponemos de acuerdo con el billete. Bueno, puedes hacer el donativo que quieras. ¿Qué te parece? Y te envío también el libro para que lo tengas. Así que eso es lo que te puedo compartir, querido amigo Carlos Mario. Ojalá que te haya ayudado todo este contexto para que tengas una visión más íntegra de lo que representan las parábolas. Solo quiero terminar con un punto. Las parábolas son para reflexionarse por mucho tiempo. Mucho tiempo. Tiene aplicaciones en tu vida, tiene contexto histórico, pero sobre todo que tiene un mensaje profundo para ti. Así que síguelo explorando y déjame aquí en los comentarios qué te parece esta parábola. Y si quieres que explique otra, con todo gusto, aquí me puedo inventar todas las explicaciones que tú me pidas. Déjalo en los comentarios.